Saludos, soy Jonathan Braudy Sánchez y hoy les estaré mostrando cómo realizar una regresión inversa en el software de Stata. Repasemos un poco conceptos. ¿Qué es una regresión simple por mínimos cuadrados ordinarios? Este es un método estadístico utilizado en las ramas de las ciencias aplicadas como la econometría para deducir la relación estadística de cierta variable X sobre cierta variable Y en una muestra específica de datos analizados. Este método parte de la utilización de funciones matemáticas fundamentadas por literatura teórica, transformadas a una versión estadística para su uso. Ejemplo de ello, podemos ver aquí abajo a la izquierda la función del consumo keynesiano clásica y a la derecha una de las propuestas de su versión estadística. Si analizamos un poco los componentes que son necesarios para avanzar, vemos aquí a C como la variable dependiente, B0, que es el coeficiente que representa la constante, la influencia de la variable independiente 1, la influencia de la variable independiente 2 y el término error. Como podemos ver, cada variable independiente se multiplica con sus coeficientes. Es muy importante que recordemos esto. Las variables se multiplican con sus coeficientes. Ahora bien, existen otras formas de estimar relaciones entre variables más allá de la forma simple tradicional. En este caso, mostraremos la regresión inversa, la cual es capaz de estimar de manera más precisa las relaciones de ciertas variables y resuelve problemas de signos esperados erróneos. Esto consiste en cambiar la ecuación, ¿verdad?, que se va a utilizar en la regresión. Como podemos ver abajo a la izquierda está la forma tradicional, ¿verdad?, del consumo keynesiano estadística, y a la derecha podemos observar la versión inversa. El cambio que se da es que ahora los coeficientes que antes multiplicaban a la variable ahora son divididos por las variables independientes. La diferencia es que los coeficientes ya no se multiplican con las variables independientes, sino que son divididos por ellas. Ejemplo de relaciones entre variables mejor estimadas en una ecuación inversa es la ecuación de demanda. Esta se estima mejor y los signos salen comúnmente mejor cuando se realiza una regresión inversa. Bueno, y aquí mostramos un poco su transformación. A la izquierda de la identidad 4 podemos observar la versión teórica, ¿verdad?, de la ecuación del consumo, de la demanda. Luego vemos su transformación a una ecuación estadística simple tradicional. Y a la derecha vemos su transformación a una ecuación estadística inversa. La diferencia que podemos observar nuevamente es que los coeficientes en la ecuación estadística tradicional se multiplican y en la inversa ahora son divididos por las variables independientes. Entonces, con esta ecuación realizaremos una regresión inversa para poder estimar una curva de demanda en el software de Stata. Sin embargo, el software no soporta la regresión inversa por defecto. Para poder realizar una regresión inversa es necesario convertir las variables. Como podemos ver en identidad 5, la ecuación inversa, al no poderse realizar en Stata, haremos una ecuación estadística simple tradicional, pero usaremos inversa de la variable independiente, es decir, 1 entre P, 1 entre la variable independiente. Esta inversa, al multiplicarse con su coeficiente, pasaría a ser dividido implícitamente por la variable independiente. Recordemos que esta no es la variable independiente normal, sino que es su inversa, porque dividimos 1 entre P. Entonces, al multiplicar la inversa con el coeficiente, es en términos matemáticos lo mismo que dividir el coeficiente directamente por la variable P. Entonces, de esta manera, haríamos una regresión simple tradicional común, pero implícitamente estaríamos realizando una regresión inversa. Veamos esto de una manera mejor en Stata.
Como podemos observar, a la izquierda tenemos Stata, ¿verdad? Donde se visualiza la pantalla de visualización, y a la derecha el do file. Primero empezamos por cargar los datos. Como podemos ver, aquí están los datos, que es el precio del queso y el queso en libra. Luego venimos y realizamos una regresión simple, ¿verdad? Por mínimos cuadrados ordinarios, donde la variable dependiente es la cantidad de queso y la independiente es el precio. De esta manera veremos cómo influye el precio en las cantidades de queso. En la regresión podemos ver dos cosas. Uno, que el f cuadrado es igual a 60, el ajustado, y que el signo es negativo, lo que no se ajusta a la teoría. Además de ello, si revisamos y graficamos esta estimación, vemos que las observaciones son los puntitos y la línea es la estimación. La línea, que es la estimación de las cantidades de queso, no coincide en la mayoría de los casos con la media de las observaciones. Solamente aquí, en el 20 y en el 60. En los demás puntos llega a predecir ciertas observaciones, pero no la media de esas observaciones. Y en otros casos llega a salirse de las observaciones. Sin embargo, vemos que el R cuadrado dice que lo estima en un 60%, logra predecir o estimar las observaciones. Ahora realizaremos una transformación de variable. Generaremos una variable nueva, de momento vacía, que va a ser la inversa del precio. Le ponemos su etiqueta. Y ahora hacemos esto. La inversa del precio va a ser igual a 1 entre el precio. Y aquí obtenemos la inversa del precio. Precio, inversa del precio. Ahora, realizaremos una regresión simple por mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Pero esta vez utilizaremos la inversa del precio. Esto la terminará transformando en una regresión inversa. Como podemos ver, el f cuadrado ajustado ahora es de 87, cuando antes de 60. Es decir, predice mejor la estimación, ¿verdad?, de las observaciones. Y también el signo es positivo, está de acuerdo a la teoría. Si realizamos una gráfica, podemos ver que ahora la estimación de la predicción inversa coincide mucho mejor con la media de las libras de queso. Si pueden ver, la línea cae casi perfecto en la media y no se sale de las observaciones, salvo los extremos, que ya saben que son puntos excepcionales. Si comparamos ambas, podemos ver la regresión normal es la línea negra y la regresión inversa es la línea roja. Y podemos ver cómo es mejor estimada de manera inversa. En este caso cumplió tres cosas la regresión inversa. Lo estima de una manera mejor y se ve gráficamente. 2, el f cuadrado de la inversa es superior. Y 3, el signo se ajusta a lo que esperábamos. Y esta es la funcionalidad de una regresión inversa, y es el tutorial de cómo se realiza una en Stata.
para realizar esta demostración me basé en un manual de Stata, en un paper sobre análisis de regresión y en el libro de Introducción a Econometría Moderna de Woodridge. Muchísimas gracias.